Mateo capítulo 5, versículo 27. Comenzamos con el versículo 27, todos juntos lo leemos. Amén. Todos juntos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien, el Señor Jesucristo está siguiendo, como dije anteriormente, la misma ilación. Anteriormente había hablado acerca del homicidio, ahora nuevamente, y comienza de la misma forma que se va a repetir. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Concretamente, no adulterarás. Eso es lo que estaba diciendo, no adulterarás. Ahora, para entender un poco más a más profundidad o de forma más exacta lo que va a comunicar el Señor Jesucristo, es necesario entender el significado bíblico del matrimonio. Así es que a manera de introducción vamos a dar un pequeño resumen acerca del significado bíblico del matrimonio. En primer lugar, tenemos que entender que el matrimonio, hermanos, es una institución que ha sido establecida por Dios. Amén. No es una institución humana, es una institución que fue establecida por Dios y por lo tanto es Dios quien el que determina cómo debe funcionar el matrimonio. ¿Por qué traemos a colación? Porque bueno, el tema que va a mostrar el Señor Jesucristo está íntegramente ligado a esto. Entonces, si nosotros entendemos claramente qué es el matrimonio, vamos a poder entender entonces lo que el Señor Jesucristo nos va a decir a continuación. Fíjense en sus Biblias, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18. 2:18. Allí en sus Biblias. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿De quién surgió la idea del matrimonio? ¿Fue del hombre? No, el hombre ni existía, fue Dios quien establece la institución llamada matrimonio. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Bien, fue establecida por Dios, claramente establecida por Dios. Segundo lugar, note por favor que el mandamiento divino hay 4 determinantes. En estos mandamientos que da el Señor cuando está formando el matrimonio, hay 4 determinantes. Primero, el matrimonio es una relación exclusiva o de exclusividad entre el hombre y su mujer. ¿Se da cuenta? Es decir, un solo hombre y una sola mujer. Es una relación de exclusividad. El matrimonio es de exclusividad para un hombre y una mujer. De esa forma lo estableció el Señor. No para 2 hombres, no para 2 mujeres, para un hombre y una mujer. Exclusividad. De esa forma lo estableció el Señor, ¿no? Opuesto a lo que el mundo quiere hacer hoy en día. En segundo lugar, es una relación de nueva familiaridad, es decir, cuando se forma un matrimonio, tanto el hombre como la mujer salen del núcleo al cual ellos pertenecen para formar un nuevo núcleo familiar, ¿no? Una nueva familia. Es así como Dios lo ha establecido, por eso dice la Escritura, dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Van a formar un nuevo núcleo, una nueva familiaridad. También el matrimonio es una relación de convivencia mutua. Se unirá a su mujer, ¿no? Y también nos habla de una relación de unidad permanente. Serán una sola carne. Eso es básicamente las 4 determinantes que encontramos en el matrimonio. Continuamos. En tercer lugar, el matrimonio, hermanos, recordemos, es un pacto sagrado. Es un pacto sagrado, así debe de considerarse. Fíjese por favor, Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Malaquías, para que lo pueda ubicar, el último libro del Antiguo Testamento. Si usted va a Mateo, el libro anterior va a ser Malaquías, más fácil de ubicar. Libro de Malaquías 2:14. Es un pacto. Ahora, es un pacto de mutuo consentimiento. Note, no es un contrato. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Es un pacto de mutuo consentimiento entre un hombre y una mujer. Y en este pacto Dios está de testigo. Fíjese por favor Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, ¿y qué dice? Y la mujer de tu pacto. ¿Cómo menciona la Escritura a la esposa? La llama tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces el matrimonio es un pacto, fue establecido por Dios, ¿no? Fue establecido por Dios, pero desde el punto de vista de Dios es un pacto.
Entre un hombre, un pacto entre un hombre y una mujer, ¿no? Le llama tu compañera, la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. Ahora, este pacto es un pacto sagrado. Y le digo por qué. ¿Qué es lo que le da el ámbito de sagrado? Bueno, no solamente el hecho que Dios lo ha establecido, ya de por sí el hecho que Dios lo haya establecido lo hace sagrado, pero también el matrimonio es sagrado porque Dios entra como garante de este pacto. No es solamente un pacto aislado entre un hombre y una mujer, sí, es un pacto entre un hombre y una mujer, pero en este pacto Dios queda constituido como el garante del pacto establecido, como testigo de cargo para quien lo quebrante. ¿Se da cuenta? El hombre y la mujer se unen, van a hacer un pacto y Dios queda como testigo, y no solamente como testigo, sino también como garante de que se cumplirá este pacto. En realidad termina siendo, por decirlo en cierta forma, un pacto de tres, porque en este pacto se incluye a Dios. No solamente es el hombre y la mujer, no, es un pacto que incluye a Dios de por medio. Por eso que es un pacto sagrado. Visto desde la forma de Dios, es un pacto sagrado. Vea por favor Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. Estamos dando una breve introducción para poder entender claramente lo que el Señor Jesucristo va a decir a continuación. Entonces necesitamos tener el enfoque bíblico, el enfoque correcto de lo que es el matrimonio, ¿no? Cómo Dios ve el matrimonio. Entonces Dios lo ve como la unión de un hombre y una mujer, es cierto, pero más que una unión termina siendo un pacto, y más que un pacto sagrado, un pacto sagrado. ¿Qué dice Proverbios 2, 16 y 17? Serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida ¿de qué? Del pacto ¿de quién? Nota que no dice del pacto de su esposo o del pacto que hizo con su esposo, del pacto de su Dios. Entonces, en este pacto intervienen tres personas. El hombre, la mujer, interviene Dios. Él es el garante de este pacto, ¿no? Como ustedes han visto, secularmente se da, ese es un ejemplo imperfecto, pero a veces cuando hay conflictos entre dos países, ¿no? Y llegan a un acuerdo final, ¿a quiénes llaman? Hay los países garantes. ¿Y cuál es el propósito de esos países garantes? No solamente corroborar el pacto que se hace entre los dos, sino garantizar el cumplimiento también, ¿verdad? Digamos, quedan establecidas las fronteras, fijan establecidos los límites y los compromisos que cada país va a hacer. Bueno, los países garantes, esa es su función, son los garantes, los que se comprometen a que ese pacto contraído o ese contrato contraído se cumpla de las dos partes. Lo mismo sucede con el matrimonio. Dios termina siendo el testigo, pero más que testigo, termina siendo el garante, el que se compromete a que ese compromiso se cumpla. Entonces, en este caso, hablando en el libro de Proverbios, cita el ejemplo de una mujer, ¿no? La mujer extraña le llama, pero esta mujer extraña se olvida del pacto de su Dios, de su Dios. Es por eso que el matrimonio es una institución sagrada, porque Dios está de por medio. Malaquías nuevamente, capítulo 2, por favor. Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. Por ello que, siendo que Dios es el garante, ¿no? Es el testigo, es el garante, es por eso que Él condena la deslealtad. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Malaquías. Dice, versículo 15 y 16, capítulo 2. No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Bien? ¿Cuál es la actitud de Dios frente entonces al divorcio, frente al repudio? ¿Dios acepta el divorcio, el repudio? No, Dios la condena. Fíjese qué fuerte es su palabra. Versículo 16, porque ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. No es su voluntad el divorcio.
Él aborrece, y no solamente eso, cubre de iniquidad, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero dice que cubre de iniquidad. Es una afrenta para el creyente, para los hijos de Dios. Ahora, note también en este pasaje, si Dios hubiese querido hacer varias mujeres para Adán, ¿lo hubiera hecho? Sí, pero le dio una mujer. ¿Dios hubiese podido crear varios hombres para Eva? Sí, pero le dio un hombre. Entonces, en esto queda establecido su voluntad de unidad y de lealtad. Le dio un solo hombre, una sola mujer. Por eso es que es un pacto sagrado. Bien, es un pacto sagrado. Ahora volvamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Entendiendo esto, o tomando esto como un preámbulo, ya entramos propiamente al tema del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque los fariseos, la gente en su época, habían desvirtuado totalmente el concepto de matrimonio. ¿Qué dice el versículo 27? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús estaba citando literalmente el sexto mandamiento. Puede anotarlo por allí, se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No lo vamos a leer. Éxodo capítulo 20, versículo 14, y también está en Deuteronomio 5, 18. Entonces Cristo está citando, ¿no? Oísteis que fue dicho, está citando el mandamiento, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Recordemos que para los escribas y los fariseos en su época, ¿cuándo se concretaba el pecado de adulterio? Ellos consideraban el pecado de adulterio cuando se establecía una relación física directa entre un hombre y una mujer, ¿no? Sean los dos casados o sean solteros, o un casado con una soltera. Entonces lo consideraban de esta forma, pero ellos decían, no importa los pensamientos, no importa las intenciones, pecado es cuando se consume el acto, ¿no? Mientras no se consume el acto, no es adulterio. Eso es lo que ellos enseñaban. Oísteis que fue dicho. Bien, oísteis que fue dicho. Pero Dios, el Señor Jesucristo, va a traer el alcance desde la perspectiva de Dios. Posiblemente ese también sea nuestro alcance, ¿no? ¿Qué es adulterio? Bueno, es una relación ilegal entre un hombre y una mujer, sean los dos casados, o sea, uno casado, el otro soltero, etcétera, o los dos solteros, que sería fornicación, pero en el fondo termina siendo, pero siempre y cuando se concrete el acto sexual. Mientras no se concrete el acto sexual, no es adulterio. Esa es la forma en la que enseñaban los escribas, esa es la forma en la que ellos entendían, los escribas y los fariseos. Ahora, recuerde, el Señor Jesucristo va a traer una nueva relación, un alcance diferente a esto. Ahora, en este punto tenemos que decir, las relaciones íntimas, hermanos, son honrosas y lícitas dentro del matrimonio. Amén. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dios no ve las relaciones íntimas como ilícitas, siempre y cuando funcionen dentro del matrimonio. Perdón. Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? Honroso, ¿no? Y el hecho sin mancilla. Está hablando del matrimonio en todo su contexto, incluyendo la relación íntima. Sea honroso y el hecho sin mancilla. Primera a los Corintios 7. Primera a los Corintios 7, versículos 2 al 5. Primera a los Corintios 7, 2 al 5. Primera a los Corintios 7, 2 al 5. Dice, pero a causa de las fornicaciones, hablando en general, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué destaca la Biblia? Note, su propio marido, su propia mujer. Nuevamente, unidad, un hombre, una mujer. Bien, versículo 3. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosedadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, no sea que os tiente Satanás a causa de vuestra
incontinencia. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este aspecto? Todo el capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, está dando instrucciones acerca del matrimonio. Y en los textos que estamos leyendo, ¿de qué está hablando cuando dice no os neguéis el uno al otro? Está hablando de las relaciones de pareja, las relaciones íntimas. Amén. Está hablando del deber conyugal entre los esposos. Está hablando de la importancia. Y es más, solamente hay una causal por la cual la pareja debe de separarse. ¿Cuál es esta causal según el versículo 5? Para ocuparos sosegadamente en la oración, y vea el énfasis, y volveos a juntar en uno. ¿Por qué dice volveos a juntar en uno? Porque es un misterio. Es un misterio. De esa forma lo estableció Dios. ¿Y por qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en el plan de Dios es un pacto sagrado y la importancia de permanecer unidos. Entonces, las relaciones íntimas, las relaciones conyugales de pareja, no es algo desagradable a Dios, ¿no? En la iglesia tradicional, quizás la mayoría venimos de ese contexto. ¿Qué se nos enseñó? ¿Qué se nos enseñó? Que simplemente la unión conyugal tenía un propósito, el fin reproductivo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ¿no? Dios diseñó algo especial para la pareja. ¿Ya me puede conseguir un poquito de agua, por favor? Para la pareja, y eso está hablando de la relación. Volveos a juntar en uno, dice. ¿Por qué? No sea que Satanás os tiente a causa de vuestra incontinencia. Gracias. Y con vasito floreado. A ver. Ya viene marzo, muy bien. Levítico capítulo 18, por favor. Levítico capítulo 18, versículo 20. Dios prohibía absolutamente el adulterio. En la Biblia encontramos, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se prohibía el adulterio. Levítico 18, 20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, que dice, contaminándote con ella. El adulterio producía un acto de inmundicia y contaminación entre las personas. Es uno de los pecados que encontramos más fuertes en la Biblia. Por eso que el pecado de adulterio está sujeto al juicio de Dios. ¿Se acuerda quién era el garante de este pacto? El matrimonio es un pacto entre tres. Un hombre, una mujer y hay un garante que interviene en este pacto, Dios. ¿Y cuál es su propósito como garante y testigo? Justamente hacer que el pacto se cumpla. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios se oponía al divorcio, o en este caso al adulterio. Y por eso es que Él condena de forma estricta. Vea por favor Levítico 18:20. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Levítico 18:20 no. Muy bien, Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Anteriormente, ¿qué nos dice la Biblia? Que contamina. El adulterio contamina al que lo practica, ¿no? Al hombre o a la mujer que interviene en el adulterio los contamina. Pero también nos dice Hebreos, Dios juzgará. Dios va a cumplir, no va a dejar eso simplemente aislado. Dios va a intervenir porque Él es el garante, Él va a cumplir su palabra. Es por eso que el pecado del adulterio es uno de los pocos pecados que encontramos en la Biblia que merece la muerte. Era condenado con la muerte. Puede anotarlo, Levítico 20:10, por favor. Levítico 20:10. Estamos yendo por algunos pasajes para ver el trasfondo. Entonces hay gente que dice, bueno, en el Antiguo Testamento no había tanto problema. Recuerde, Dios permitía el divorcio en el Antiguo Testamento, sí, pero Dios aclara, por la dureza de vuestros corazones. Mas el propósito de Dios nunca fue este, nunca fue el propósito de Dios. Levítico 20:10, pero ahorita estamos hablando del adulterio. ¿Qué dice Levítico 20:10? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Les pregunto, ¿es algo serio y grave para Dios? Sí, es algo fuerte para Dios. Ahora, vuelvo a repetir, es uno de los pocos pecados, hay pocos pecados en la Biblia que eran condenados con la muerte. Este es uno de ellos. Bien, Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio 22, versículos 22 al 24. Deuteronomio 22, 22 al 24.
Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, comprometida, ¿no?, con alguno, y alguno la hallase en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se da cuenta por qué entonces en base a esto José amaba a María y le dio carta de divorcio? Porque si él hubiese reclamado su derecho, ¿qué hubiese pasado? Moría, la sacaban de la ciudad y la apedreaban. Juan 8, capítulo 8, versículo 3 al 5. Juan 8, 3 al 5. Por eso la Biblia dice, no, José, siendo justo, no queriendo injuriarla, simplemente le iba a dar carta de divorcio. Dios intervino y se le reveló en sueño y le dijo, no te preocupes, lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. María no ha adulterado. Juan 8, versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Se da cuenta para ellos cuál es el énfasis? El acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, ¿se da cuenta cómo ellos juegan con la ley? ¿Estaba establecido? ¿Esa mujer debería ser apedreada? Sí. Pero note lo que ellos dicen, no en la forma, ha sido sorprendida en el acto mismo. O sea que si no estaba en el acto mismo, ellos no lo consideraban adulterio. Pero como fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice, y en la ley de Moisés se nos mandó apedrear a tales mujeres. Pero se da cuenta que ellos no mencionan al varón, ¿no? Porque en la forma de pensar de ellos, los varones podían hacerlo, las mujeres no, pero los varones podían hacerlo. Muy similar a lo que pasa en nuestra sociedad. Pero entonces ellos traen a la mujer, interesante, en el acto mismo. Si fue en el acto mismo, ¿por qué no trajeron al hombre? Deberían estar los dos, el hombre y la mujer. Pero solamente trajeron a la mujer. Y ellos cambian astutamente la ley y dicen, la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. Sí, pero en la ley también se ordenó apedrear al varón. Y ellos solamente trajeron a esta mujer para tentarle. Bueno, y conocemos la historia. Pero el énfasis aquí es que Dios condena el adulterio. Y de forma muy radical, de forma muy enfática. Dios estableció el matrimonio y por lo tanto, siendo que Él es el garante de este acto sagrado, Dios condena el adulterio. Ahora volvamos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 28. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Versículo 28. ¿Lo tiene? Amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bien, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Le va a dar la verdadera dimensión. ¿Oísteis que fue dicho? Esta es la forma que se les enseñó. Muy bien, y es cierto, en parte, pero yo les voy a ampliar el panorama y les voy a mostrar cuál es el concepto que Dios tiene acerca de esto. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué incluye acá? Incluye la codicia dentro o como la causal o el motor que genera el adulterio. ¿Se acuerda como la semana pasada, no matarás? ¿Cuál fue la raíz del no matarás? Del homicidio. ¿Qué es lo que genera finalmente? ¿Qué es lo que lleva al homicidio al hombre? El enojo, el odio, ¿no?, que va desarrollando hacia una persona. Entonces Dios condenó el acto mismo del homicidio, pero también condenó la motivación que lleva a ese acto o que produce ese acto. En este caso, Dios condena el adulterio, pero Cristo lo lleva un paso más allá. ¿Y de qué nos está hablando? ¿Cuál es la causal o el causal, el pecado que causa el adulterio? Interesante. Si el homicidio está relacionado con el enojo, en este caso el adulterio está relacionado ¿con qué pecado? Con la codicia. Con la codicia, ¿no? Cristo nos dice, muy bien, tienes razón, pero yo les digo, más yo os digo, pero yo os digo, en ese yo os digo, Él está poniendo como la autoridad, va a dar la verdadera magnitud del mandamiento, no lo va a limitar simplemente tal como ellos lo limitaban. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿cuál es la raíz del adulterio? La codicia. Qué interesante, es la codicia. Ahora, ¿qué quiere decir la codicia? ¿Qué quiere decir codicia? Codicia es un pecado, literalmente quiere decir poner el corazón sobre. Eso es lo que quiere decir, es poner el corazón sobre una persona. Eso es lo que significa literalmente la codicia. Es fijar el deseo sobre alguien. Nos habla de un deseo, entonces nos habla de una pasión desordenada en este entorno, en este contexto. Codicia quiere decir también desear ardientemente o ansiosamente. Es un deseo ansioso, ardiente, es un impulso interior. Se traduce en Primera de Pedro, fíjese por favor, versículos 1 al 12, o si quiere anotarlo, Primera de Pedro 1 al 12, dice que anhelan los ángeles mirar. Nos habla de un deseo intenso, los ángeles también desean mirar esas cosas. Hablando de la salvación, Primera de Pedro 1, 12, por favor. Primera de Pedro 1.12, vamos a leerlo, Primera de Pedro 1.12, allí se traduce también esta palabra de la misma forma. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es la misma palabra, la palabra codicia se traduce en Pedro como un anhelo. ¿Qué es un anhelo? Viene a ser lo mismo, un deseo ardiente, un deseo vehemente. Entonces, ¿qué es la codicia que está mencionando, que se menciona en el libro de Mateo? Bien, nos habla entonces de fijar o poner el corazón sobre alguien, nos habla de desear ardientemente, nos habla de un deseo desordenado. También se usa en el contexto de ansiar, anhelar. Es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, con el hijo pródigo. ¿Se acuerda? Que el hijo pródigo ansiaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Es la misma palabra, se traduce como una ansia profunda. Eso es la palabra codicia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Tú dices que el acto mismo de adulterio, el acto literal de tener sexo con la persona, con una persona que no es tu esposo o tu esposa, no es tu pareja, es pecado. Y sí es cierto, pero yo os digo que cualquiera que codicia, cualquiera que mira a una mujer con el deseo y pone su corazón en esta mujer y la anhela ardientemente, la desea para sí, ya adulteró en su corazón. ¿Se da cuenta? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 31, por favor. Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, apartado del mal. Pero había una cosa que Job hacía muy importante en su vida. Job tenía mucho cuidado con las miradas codiciosas. Job capítulo 31, versículos 1 y 2. Job 31, 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la raíz del adulterio, según la Biblia? La codicia. La codicia. La codicia que entra por los ojos, ¿no? La codicia que entra por los ojos. Ahora, fíjese, antes de leer este pasaje, hermano, déjeme decirle algo. Tenemos que tener mucho cuidado con este pecado. Amén. No vamos a terminar todo lo que tenemos programado para hoy, pero sí vamos a continuar la siguiente semana. Pero déjeme decir lo siguiente, tenemos que tener mucho cuidado con este pecado, porque el adulterio va a entrar por la codicia, va a entrar por los ojos. Tenemos que trabajar mucho cuidando nuestros ojos, por un lado. Como cristianos tenemos que tener, y yo sé que es muy difícil, se da cuenta, vivimos en la Florida, amén. Vivimos en la Florida, es muy difícil, tenemos que controlar nuestros ojos y eso es lo que Job nos va a decir a continuación, porque la codicia entra por allí, no podemos ir a ningún lado donde siempre vamos a ver o la tentación va a estar siempre a la vuelta de la esquina, es verdad. Ahora, no solamente cuando nosotros salimos, lo vemos por ejemplo en los programas de televisión, lo vemos por internet, lo vemos en muchas cosas, es por eso que Dios condena también el pecado de la pornografía, codicia. La codicia, poner el corazón, un deseo ardiente de poseer toda la pornografía. Pero también, hermano, así como Dios condena esto, también condena el hecho de ser piedra de tropiezo. Por eso que las hermanas, ya el inconverso puede hacer lo que guste. Pero hablando de los creyentes, la Biblia también exhorta que los creyentes deben vestirse de manera piadosa. Amén. Qué importante es que las mujeres cristianas se vistan correctamente.
Ahora, alguien puede decir, pero eso no es mi responsabilidad, yo tengo libertad para vestirme como yo quiero. El problema es de los que codician. Sí, pero recuerde que como creyentes debemos buscar no ser piedra de tropiezo. Amén. Entonces, qué importante es que la mujer cristiana se vista de forma pudorosa. Yo no le voy a decir cómo usted tiene que vestirse, creo que ya ese es algo personal entre usted y su esposo, como siempre lo digo. Pero mi trabajo es simplemente enseñar los principios bíblicos. Pero una cosa sí es importante, tenemos que entender que en los días en los que vivimos todo está diseñado, la moda está diseñada, el énfasis del mundo, ¿cuál es? Codicia, apela a la codicia. Hay mujeres que les gusta ser vistas por los hombres y lo dicen de forma clara. Y hay hombres que no entienden el concepto bíblico, que les gusta que la gente miren a sus mujeres. Usted a veces en algunas conversaciones sale el tema, ¿no? Y hay mujeres que les gusta llamar la atención y quieren, se sienten bien que los hombres las estén mirando. Y además se visten para que los hombres las miren. Ese no es el principio bíblico que encontramos acá. Ese no es el principio bíblico. La mujer debe vestirse para su esposo. Amén. Y vestirse de forma pudorosa, como ordena las Escrituras. Y los hombres debemos tener cuidado también en controlar nuestra vista, controlar nuestros ojos, tal como lo hacía Job. Entonces, qué importante. Yo no le puedo decir, hay modas que son buenas definitivamente, modas que son malas, pero tenemos que ser muy sabios en el tipo de ropa que se usa, que no muestre nuestro cuerpo, que no llame la atención a nuestro cuerpo. Amén. Finalmente es cierto, el que quiere codiciar va a codiciar, pero hagamos nuestra parte. Vamos por favor, ¿qué dice Job? Capítulo 31, versículo 1 y 2. Hice pacto con mis ojos, pues ¿cómo había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón daría de arriba a Dios? ¿Y qué le da el Omnipotente en las alturas? ¿Qué hizo Job? Dice el versículo 1, hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo habría yo de ver a una virgen? Job entendió una cosa, la codicia entra por la vista, por la vista. ¿Cómo voy a ver una virgen? Ahora, Job, se dice que Job es el libro más antiguo, el primer libro que fue escrito. Vea, miles de años atrás, ¿los hombres tenían ese problema? ¿La gente en general tenía ese problema? ¿Hombres, mujeres, tenían ese problema con la codicia? Sí. ¿Y usted cree que se vestían de forma más recatada y más pudorosa antes que ahora? Pienso que sí, pero ya tenían ese problema, es un problema del ser humano. Y ahora, ¿cuánto más? Entonces Job dice, hice pacto con mis ojos. Bien, continuemos por favor. Job 31, versículos 6 y 7. Por ese cuidado que hizo Job es que se mantuvo íntegro. Job 31, 6 y 7. Péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos. ¿Qué dice? Si mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Se da cuenta la definición que habíamos mencionado? ¿Qué es codicia? Poner el corazón sobre alguien. Eso es literalmente lo que significa. ¿Y qué dice Job? Vea Dios mi integridad y mi justicia. Que Dios juzgue a ver si en algún momento mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Cómo es que el corazón se va tras los ojos? ¿Ha visto usted alguna vez esa escena desagradable en un mall, en algún lugar público, donde hay gente que se queda así mirando? Pasa una muchacha, pasa una señora, pasa a alguien, y los hombres se quedan así mirando, y la miran hasta el final, hasta donde se va. ¿Ha visto? Muy desagradable, ¿verdad? Pero ¿qué dice Job? Mi corazón, ¿alguna vez acaso mi corazón se ha ido tras mis ojos? Entonces cuando uno está mirando a una mujer o a una persona para codiciarla, ahora la codicia no solamente es de los varones, la mujer podrá codiciar también. Entonces, cuando alguien está mirando a la persona que no es su pareja y la está mirando, ¿qué está haciendo? Está poniendo su corazón sobre esa persona y se está avanzando, está yendo y su corazón se va con esa persona. Es lo que dice Job. Y si mi corazón se fue tras mis ojos, los ojos, tenemos que aprender a controlar los ojos, ¿verdad? Controlar los ojos. Eso es lo que está diciendo Job, que el Señor vea mi integridad. ¿Alguna vez mi corazón se ha ido tras mis ojos? Job dice, no, porque yo hice pacto con mis ojos. Segundo de Samuel 11:2. Es en el caso de Job.
Así que la siguiente vez que tengamos una tentación, hagamos pacto con nuestros ojos. Amén. Uy. ¿Alguien me está escuchando? Amén. A mí nadie me dice, hagamos pacto con nuestros ojos. Amén. Todos en silencio. Hagamos pacto con nuestros ojos. Amén. Amén. A ver, las hermanas, ¿pueden hacer pacto con sus ojos? Amén. Los varones, ¿podemos hacer pacto con nuestros ojos? Amén. Vamos a hacer pacto con nuestros ojos, ¿no? No vamos a dejar que nuestro corazón se vaya tras nuestros ojos. Qué difícil, yo sé que es difícil, es muy difícil. Porque si no controlamos nuestros ojos, se van por todo lado y el corazón va saltando de lugar en lugar por todo el tiempo. Y nos va a dar un infarto. Amén. Hagamos pacto con los ojos, es lo que dice Job. Ese fue el problema con David. 2 Samuel 11:2. 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo comenzó los problemas con David? Uno de los eventos más tristes en su historia. David es un hombre que ama mucho a Dios, ama profundamente a Dios. David es un hombre que encontramos, hermanos, recibió la inspiración de Dios, por ejemplo, en el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos escribió David? Reorganizó todo el sistema que había de sacerdotes, el orden que había en la casa sacerdotal, el orden en la casa, preparó todo para que cuando Salomón pudiese edificar el templo, los sacerdotes pudiesen ministrar. Todo eso lo preparó David bajo inspiración de Dios. Sin embargo, una página oscura en la vida de David y que se va a repetir constantemente. Muchas veces Dios se lo va a recordar en las Escrituras, es justamente el pecado que tuvo con Betsabé. ¿Cómo comenzó? Que dice que estaba David paseando sobre su terrado y vio a una mujer hermosa, dice que se estaba bañando, la cual era muy hermosa y se estaba bañando. David debió haber hecho como Job, como debimos hacerlo nosotros también, pacto con nuestros ojos. Amén. Y en segundo lugar, Betsabé no debió bañarse en esa forma. No debió exhibirse de forma pública donde los demás podían mirarla. Amén. Entonces sucede, es un trabajo de dos. Es un trabajo de dos, un compromiso múltiple o dual. Es decir, hago pacto con mis ojos, pero también procuro no ser piedra de tropiezo para otras personas. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. ¿Lo tiene? Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Bien, ¿de dónde sale el adulterio? Según el Señor Jesucristo, y la fornicación del corazón, ¿Y cómo ingresa al corazón? A través de la vista, ¿no? Entonces son los ojos son la puerta de entrada que puede generar perversidad en nuestra vida. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes dicen solamente el acto literal está mal, y sí, es cierto, está mal, pero más que eso, la codicia que hay en nuestro corazón. Cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, pone su corazón sobre esta mujer y la está codiciando, aunque no cometa un acto físico, sea porque no puede o por diferentes razones, pero ya lo pensó, ha cometido adulterio contra esa mujer. Es decir, los pensamientos son importantes para Dios, las intenciones del corazón son importantes para Dios. El problema está en el corazón. ¿No? Es como hoy en día, por ejemplo, cuántas veces, ¿qué sucedería, por ejemplo, y se ha intentado tratar de, por ejemplo, con el tema de las violaciones, hay mucho problema hoy en día con el tema de las violaciones. Por ejemplo, una castración química, hay gente que apunta y dice, bueno, una castración química o una amputación, ¿será la solución a los problemas? No, porque el problema está en la mente, el problema está en nuestro cerebro, en nuestra carne, está en nuestro corazón, ahí está el problema.
Se puede amputar, y Cristo va a decir más adelante, versículo 29, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo, y vamos a hablar después de eso. Pero hermanos, esa no es la solución está en el corazón. La solución está en el corazón. Entonces, para concluir, porque ya el resto vamos a tocarlo la siguiente semana, para concluir en esta mañana, tendríamos que decir lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, hermanos, urgentemente decidir hacer pacto con nuestros ojos? Hermanos, vivimos en una sociedad donde tenemos grandes oportunidades, o dicho de otra forma, el pecado está a la puerta del día, no importa dónde estemos, siempre vamos a encontrar la oportunidad de poder codiciar, hacer pacto con nuestros ojos. Amén. El pecado del adulterio es un pecado serio delante de Dios. Es un pecado serio delante de Dios. Si hemos adulterado, quizás de forma física o por lo menos con el pensamiento, ¿qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado a Dios. Recuerde, Él es amplio en perdonar. Dios es un Dios de misericordias. ¿Qué le dijo a la mujer que fue sorprendida, se acuerda, en el acto mismo de adulterio? Los escribas la trajeron, fue sorprendida del acto, debemos de apedrearla. ¿Y qué dijo Cristo? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, reprendidos por su conciencia, está sola. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ella mira alrededor y dice, no veo a nadie. Tu pecado ha sido perdonado, vete y no peques más. ¿Dios tenía autoridad para juzgarla? Sí, claro, es Dios. Podría ser el mismo verbo, el autor de la palabra, podría ser el que podría ajusticiarla, sí, pero sin embargo optó por la misericordia. Hermanos, Dios es misericordioso en perdonar nuestros pecados, pero al mismo tiempo Dios quiere que nosotros entendamos cuál es la profundidad. Dios quiere que entendamos la seriedad de este pecado. Los fariseos lo llevaron a un punto, Cristo lo lleva, dice, no, pero eso nunca fue el pensamiento de Dios. Yo sé que ustedes están diciendo que solamente el acto físico es adulterio, esto es pecado, pero yo os digo, Dios nos lleva a entender cuál es la intención de Dios. Podemos contaminarnos, podemos romper nuestra relación con Dios, podemos atraer el juicio de Dios, no solamente cuando adulteramos físicamente, sino también cuando lo hacemos interiormente en el corazón. Cuando cedemos al pecado de la pornografía, ¿qué estamos haciendo? Adulterando. Y hay gente que dice, pero yo no estoy haciendo daño a nadie, yo lo hago en lo personal, en lo íntimo. Claro, pero recuerde, hay un garante. Y es el que va a juzgar. Es el que va a juzgar. Y es un pecado muy destructivo porque termina contaminando. Por eso más adelante el Señor Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, y está usando una hipérbole, es decir, está usando un ejemplo exagerado para llamar nuestra atención de algo que debe ser importante. Dice, sácalo, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Por qué está tomando eso? ¿Por qué nos está llevando esos ejemplos tan drásticos, tan exagerados el Señor Jesucristo? Obviamente no está hablando en el sentido literal. Vuelvo a repetir, ¿se solucionará el problema quitando el ojo, cortando la mano? ¿Al violador le arreglamos el problema del violador mutilándolo? No, el problema está en su corazón. Necesita un nuevo corazón. Amén. Solo Dios puede cambiar esa vida. Pero la solución, Cristo no está apelando a la mutilación de algún órgano. No está apelando a la mutilación del cuerpo. Lo que está tratando de llamar nuestra atención es a la importancia. Es un pecado tan peligroso, es un pecado que contamina, es un pecado tan delicado que bien vale la pena hacer el mayor esfuerzo por más que cueste. De todo nuestro cuerpo, interesante que Dios llamó la atención. ¿Cuáles son uno de los órganos que más valoramos o que más valor tiene? Si alguien le dijera, te doy $1 millón por tu dedo, por uno de tus dedos, ¿accederíamos? ¿O alguien accedería? Probablemente, pienso que sí. Un dedo, el chiquito, ya, el que menos lo utilizo. A ver, ya el chiquitito, empezamos con el chiquitito, ¿no? Y habría gente que sí diría, por $1 millón yo le doy mi dedo, no hay problema. Muy bien, a ver, ¿qué otra cosa? Su oreja, por $2 millones. Una oreja más, pongo una, ¿cómo se llama? Una prótesis, ahí está, por $2 millones, muy bien. ¿Y si le piden sus ojos? Los ojos, no, eso ya no tiene valor, cuesta mucho. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo está llamando nuestra atención. Es un pecado tan peligroso
que si aún tendríamos que dar lo que más nos cuesta, bien vale la pena hacerlo, porque es un pecado muy destructivo. Y eso es lo que los fariseos no miraban. Miraban solamente el exterior. Por eso Cristo le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Por dentro están llenos de inmundicia. Claro, porque Jesús podía mirar sus corazones y podía ver cómo ellos están llenos de adulterio, llenos de fornicación. Yo decía, nosotros no somos pecadores. ¿Se acuerda con el publicano? Dios, te doy gracias porque no soy como esos pecadores, como ese publicano, ni como esos pecadores. Yo soy diferente. Se justificaban a sí mismos. Lo que ellos no contaban es que Cristo estaba mirando todo su corazón. Conocía a profundidad su corazón y le dice, ¿cómo puedes orar así? Si tu corazón está lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de los que más se consideran los más justos. Estaban plenamente contaminados. Y ese era el problema con ellos. A veces como cristianos nosotros queremos enfocarnos en ciertos aspectos y queremos decir, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero ¿qué de los deseos del corazón? Esos también contaminan y contaminan grandemente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Es un pecado muy peligroso y trae mucha contaminación, trae mucho problema en la vida personal, en la vida familiar, en la sociedad. Trae mucho problema. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Vamos a quedar ahí la segunda parte del versículo, que es bastante extensa también. Vamos a estudiarla la siguiente semana. Puestos de pie, con los ojos cerrados, vamos a orar.